¿Alguna vez te has dado cuenta de lo cansado que estás? Cansado de intentar, de insistir, de luchar contra todo, contra el tiempo, contra las expectativas, contra los demás, contra ti mismo. Quizás no te des cuenta conscientemente, pero hay una especie de cansancio silencioso que surge precisamente del intento constante de controlar la vida. Te presionas todo el tiempo para ser más productivo, más fuerte, más positivo, más estable. Te obligas a tomar decisiones, a mantener relaciones, a seguir rutinas que ya no tienen sentido. Y cuanto más lo intentas, más parece que todo se te escapa entre los dedos, como el agua, como la arena, como la vida misma. Aquí es donde entra en juego un principio que realmente puede transformar tu forma de vivir. ¡Wow! Un concepto antiguo del taoísmo que Alan Watts tradujo como actuar sin forzar. Pero no te equivoques. Esto no tiene nada que ver con la pasividad o la debilidad. Bo es de hecho una de las expresiones más profundas de sabiduría y coraje. Es la capacidad de actuar en armonía con el flujo natural de las cosas para moverse con la vida y no en contra de ella. Piense en ello como un bailarín que no lucha con la música, sino que siente el ritmo y se deja guiar. Como el surfista que no intenta dominar el mar, sino que aprende a fluir con la ola. Ahora, detente y pregúntate, ¿cuántas veces al día intentas forzar aquello que no está listo? ¿Cuántas veces te culpas por no poder controlar aquello que por naturaleza está fuera de tu control? ¿Cuántas decisiones has tomado por miedo a perder algo, por miedo a parecer débil, por miedo a no hacer lo suficiente? La verdad es que hemos sido entrenados para vivir contra la corriente de la vida. Desde pequeños nos enseñaron que el éxito viene del esfuerzo, de la insistencia, de la persistencia, incluso cuando todo dentro de nosotros nos grita que paremos. Y así nos convertimos en adultos ansiosos, inseguros, desconectados de nuestra propia existencia porque nunca nos enseñaron el arte de dejar ir, de observar, de confiar. Bowie no está haciendo nada. Se trata de hacerlo con conciencia, con ligereza, con respeto por los tiempos de las cosas. Se trata de dejar de ser el remero exhausto que lucha contra la corriente para convertirse en el marinero sabio que ajusta las velas y navega con el viento. Alan Watts dijo que cuando dejas de forzar la vida, algo mágico sucede, las puertas correctas se abren, los caminos correctos aparecen, las respuestas correctas emergen. No porque los encontraste con esfuerzo, sino porque finalmente creaste el espacio necesario para que salieran a la superficie. Y quizás si estás aquí escuchando esto ahora es porque ya estás cansado porque te has dado cuenta de que forzar no funciona. Y porque en el fondo ya sientes que necesitas otra manera de vivir, una manera más tranquila, más verdadera, más tuya. En los próximos minutos comprenderás por qué el Boy no es solo una bella filosofía. Es una clave, una práctica, un cambio de perspectiva que puede devolver a tu vida aquello que siempre has buscado intentando controlarlo todo. Paz. No esa pieza superficial de frases de autoayuda, sino una pieza real que surge del alineamiento con lo que es, con quien eres, con lo que la vida te viene intentando mostrar desde hace mucho tiempo. Así que respira, deja caer los hombros y estate presente porque ahora comienza el viaje. Para comprender la verdadera esencia de Wi, necesitamos ir más allá de las hermosas palabras. Debemos sumergirnos en las raíces de donde nació este principio. Taoísmo y Zen. Y desde aquí os hago una invitación. Olvídate por un momento de la forma en que has sido condicionado a entender la filosofía como si fuera solo un conjunto de ideas para memorizar. El Tao y el Zen no son conceptos que entiendes con la mente. Son realidades que sientes con tu cuerpo, con tu espíritu, con la vida misma pulsando a través de ti. El Tao, palabra que literalmente significa camino o sendero, no es una teoría. No es un manual de reglas. El Tao es la descripción del flujo invisible que mueve todas las cosas. El crecimiento de los árboles, la danza de las estaciones, el nacimiento y la muerte, la alegría y la tristeza, todo siguiendo una inteligencia natural que existe más allá de nuestra comprensión. Lao, el maestro del Tao que describió por primera vez el Tao, dijo que el Tao que se puede pronunciar no es el verdadero Tao. ¿Y eso por qué? Porque cada vez que intentamos capturar la vida con palabras, la vida ya ha ido más allá de ellas. El remolque es como el viento. Puedes sentirlo, puedes dejar que te lleve.
pero nunca puedes ponerlo en una caja. El Zen surge exactamente de esta misma percepción. Cuando el budismo se encontró con el taoísmo en la antigua China, dio lugar a una tradición aún más radical. Zen. El Zen no busca explicar la realidad. Quiere desmontar todo lo que te impide experimentarlo directamente. En el Zen no hay doctrinas que memorizar ni creencias que adoptar. Solo existe la práctica de estar presente, completamente presente, en cada respiración, en cada paso, en cada gesto. Tanto el taoísmo como el Zen gritan silenciosamente la misma verdad incómoda al ego humano. No tienes el control, nunca lo fuiste. Y tu intento de controlar la vida es lo que te distancia de ella. Lo que ofrecen no es una huida, sino una reconciliación con lo que es. Un regreso al estado de confianza que alguna vez tuviste cuando eras niño. Cuando aún sabías jugar sin miedo, caer sin vergüenza, intentarlo sin la loca necesidad de triunfar. Pero aquí es donde muchos se pierden. Porque estas enseñanzas ancestrales provenientes de culturas tan diferentes a la nuestra parecen lejanas, casi inalcanzables para la mente occidental moldeada por la razón, la lógica y la obsesión por los resultados. Y es precisamente aquí donde entra una figura fundamental, alguien que dedicó su vida a construir un puente entre estos dos mundos, Alan Watts. En el próximo capítulo de este viaje, descubriremos quién fue Alan Watts y cómo tradujo estas sabidurías invisibles para nosotros, mostrándonos que el Tao y el Zen no son lujos exóticos, sino necesidades urgentes para quienes desean vivir verdaderamente en este mundo fragmentado. Prepárate para conocer al hombre que abrió las puertas del este al oeste y que también puede abrir una nueva puerta dentro de ti. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. Imaginemos una época en la que conceptos como el Tao, el Zen, la meditación y la Wao eran vistos en Occidente con extrañeza, como si fueran meras curiosidades exóticas de culturas distantes e inaccesibles, casi irrelevantes para la vida moderna. Fue en ese escenario que surgió Alan Watts no como un mero académico, no como un misionero de la filosofía oriental, sino como un verdadero alquimista de ideas, alguien capaz de traducir no solo las palabras, sino el alma de esas tradiciones ancestrales para un público que perdido en su propia prisa y racionalidad ya empezaba a sufrir espiritualmente sin darse cuenta. Alan Watts no era un erudito enclaustrado en teorías. Fue un pensador provocador, un cuestionador incansable de las certezas occidentales. Comprendió que el mayor obstáculo para comprender el Tao y el Zen no era la distancia cultural. Era miedo. El miedo que tiene nuestra mente cartesiana de perder el control, de renunciar a la ilusión de dominio absoluto sobre la vida. Watts no buscó adoctrinar a nadie. Quería liberar del peso de los dogmas, de la tiranía de las metas, de la obsesión de los resultados. Su misión fue revelar que lo que buscamos incesantemente, paz, plenitud y sentido, no está en el esfuerzo heroico de controlar el mundo, sino en el coraje silencioso de permitir que el mundo sea como es. Lo hizo con una ligereza desarmante. En sus conferencias no había un tono pesado de autoridad, sino más bien la fluidez de alguien que hablaba desde su experiencia. Alan Watts no nos ofreció respuestas preparadas. Desgarró las preguntas, arrancó las máscaras, invitó a la mente a tropezarse con sus propios conceptos, para que en el vacío que surgía, finalmente se pudiera sentir algo real. Sabía que el Tao y el Zen no podían explicarse lógicamente. Entonces él contaba historias. Utilizó metáforas sencillas y poderosas como el río que fluye naturalmente, el marinero que navega con el viento para traernos la sabiduría que siglos de civilizaciones orientales habían cultivado en silencio. Lo que decía es que la vida es como la música. El objetivo no es llegar al final de la canción lo más rápido posible. Se trata de bailar con él, de sentir cada nota, cada compás sin prisa, sin ansiedad. Y eso es exactamente lo que olvidamos. Que la vida no es una carrera. Es un baile. Y ese bohoi, el arte de no forzar, es la música que siempre ha estado sonando, pero que muchos de nosotros no hemos aprendido a escuchar. Alan Watts desafió a toda una generación a reconsiderar sus creencias más profundas sobre lo que significa vivir bien. Él sabía que mientras siguiéramos intentando ganar en la vida,
estaríamos inevitablemente condenados a perderla. Su voz resuena hasta nuestros días porque no habló solo de filosofías antiguas. Habló de las heridas invisibles que todos llevamos, de la soledad moderna, de la ansiedad existencial, de la desconexión del presente. Pero Watts también sabía que simplemente comprender intelectualmente no es suficiente. Saber sobre Boole es inútil si en la práctica continúas remando contra la corriente. Y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. Como la metáfora del río, tan central en el pensamiento de Alan Watts, revela la raíz de nuestro sufrimiento y, al mismo tiempo, el camino hacia la verdadera libertad. Prepárate para ver tu propia vida bajo una nueva luz. Cierra los ojos por un momento e imagina un río. Un río vasto y fuerte que fluye con una fuerza antigua que arrastra todo a su paso. Piedras, hojas, troncos, peces, la misma tierra. Ahora imaginemos una persona sumergida en este río, intentando desesperadamente nadar contra la corriente. Cada movimiento es una lucha. Todo intento de avanzar se ve frustrado. El cuerpo se cansa, los músculos se ponen rígidos, la mente entra en pánico y cuanto más luchan, más se alejan de cualquier posibilidad real de paz. Esta imagen es exactamente la que Alan Watts utilizó para describir el sufrimiento humano. La metáfora del río no solo es hermosa, es brutalmente verdadera. Revela que el sufrimiento que experimentamos en la vida rara vez es causado por las circunstancias mismas. Casi siempre el sufrimiento surge de nuestra resistencia a lo que es. Pierdes un trabajo, una relación llega a su fin, un plan fracasa y, en lugar de aceptar la realidad y tratar de fluir con ella, te aferras a lo que ya se fue. Desesperado mientras intenta aferrarse a lo que inevitablemente se escapa, como quien intenta retener el agua en sus manos, Watts explicó que la vida, como el río, tiene su propio ritmo, su propia inteligencia. No necesitas forzar la vida. No necesitas controlarlo. Solo necesitas aprender a confiar en su flujo. Esto no significa aceptar pasivamente todo lo que sucede. Significa actuar en armonía con las fuerzas que están más allá de tu control. Así como un surfista aprende a leer las olas, no para dominarlas, sino para bailar con ellas. Cuando luchas contra la realidad, creas tensión. Esta tensión se acumula en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Vives en un estado de guerra contra la vida, contra los demás, contra ti mismo. El resultado es predecible. Ansiedad crónica, frustración, resentimiento, sensación de impotencia. Y lo más cruel es que en algún nivel sabes que te estás hundiendo. Pero el miedo a perder el control es incluso mayor que el miedo a seguir sufriendo. La metáfora del río, sin embargo, conlleva una promesa silenciosa. Que hay otra manera de vivir. Un camino que no requiere una lucha constante. Una forma en la que, al soltar el control, no te pierdes a ti mismo. Te encuentras a ti mismo. Cuando dejas de resistirte, descubres que el río de la vida no es tu enemigo. Es tu aliado. Te llevará a lugares que tu mente nunca podría planificar. Pero para eso se necesita coraje. Coraje para confiar en lo desconocido. Coraje para abandonar la ilusión de seguridad que ofrece el control. Y este coraje de confiar en la corriente no es solo un capricho espiritual. Es una necesidad urgente en un mundo que nos condiciona desde pequeños a luchar, a competir, a dominar. Y esto es precisamente de lo que hablaremos en la siguiente parte. Cómo la cultura occidental ha creado una prisión invisible de control y esfuerzo y cómo esta mentalidad nos está destruyendo silenciosamente desde dentro. Prepárate para ver la verdadera raíz de tu agotamiento y lo que necesitas cambiar para que finalmente puedas comenzar a vivir. Te han entrenado para creer que todo lo que quieres lograr en la vida requiere un esfuerzo incansable, un sacrificio extremo y un control absoluto. Desde niño has escuchado frases como, no te rindas. Quien lo desea lo logra. El mundo pertenece a los fuertes. Creciste creyendo que si no estuvieras siempre luchando, planeando, corrigiendo, forzando, algo terrible sucedería. Quizás no te has dado cuenta todavía, pero esta creencia ha creado una prisión invisible dentro de ti. Una prisión de tensión constante, de miedo disfrazado de ambición, de ansiedad pintada con los colores de la determinación. Alan Watts lo vio claramente.
comprendió que Occidente, al idolatrar el esfuerzo y el control, ha construido una civilización neurótica donde la gente corre todo el tiempo sin saber a dónde va. Donde hacer se ha vuelto más importante que ser. Donde cada momento de calma es visto con sospecha, como si la inactividad fuera una amenaza, un error, una debilidad a corregir. Vivimos en sociedades que veneran el exceso de productividad, el exceso de información, el exceso de objetivos. La vida se convierte en un proyecto interminable a gestionar, optimizar y maximizar. Y en esta loca búsqueda de control, te alejas cada vez más de ti mismo. Te conviertes en un extraño dentro de tu propia existencia. ¿Has notado esto? ¿Alguna vez has sentido esa sensación de estar haciéndolo todo bien, estudiando, trabajando, produciendo y sin embargo cargar con un vacío insoportable, como si faltara algo esencial? Y ese algo es la conexión con el flujo natural de la vida, hacia aquello que no se puede forzar, solo vivir. Pero la mente condicionada por el control no acepta esta realidad. Teme lo imprevisto, lo inesperado, lo desconocido. Quiere garantías. Y para ello construye rutinas asfixiantes, metas rígidas, estrategias que intentan eliminar toda incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre es una parte esencial de la vida. El misterio es parte de la belleza de estar vivo. Al intentar eliminar lo imprevisto, eliminamos también la magia, la sorpresa, la verdadera espontaneidad que hace que valga la pena vivir. Alan Watts advirtió: cuanto más intentamos controlar la vida, más nos separamos de ella. Es como intentar capturar la fragancia de una flor encerrándola en una bóveda hermética. Conservas la forma, pero pierdes la esencia, y el resultado es una existencia artificial, mecánica y agotadora donde todo debe gestionarse como una fábrica, incluyendo tus emociones, tus relaciones, tus propios sueños. Pero hay una salida. Hay una manera de romper estas cadenas invisibles, una manera de volver a vivir con ligereza sin tener que renunciar a la responsabilidad, pero liberándote del peso innecesario del control ilusorio. Y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte, cómo aplicar prácticamente el principio de la felicidad en medio de la vida moderna. Un mundo que exige prisa, pero que en el fondo anhela desesperadamente la presencia. Prepárate para descubrir que hacer menos no es debilidad, es sabiduría, y que actuar con menos esfuerzo puede, paradójicamente, llevarte mucho más lejos. Si lo que escuchas te resuena, encontrarás un valor real en mi libro electrónico, Más allá de la sombra. Desglosa la esencia de Jung. Ideas y te da herramientas para comprenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Hablar de Booi en teoría puede parecer encantador, casi poético. Pero ¿cómo vivir Booi en un mundo que exige prisa? ¿Cómo actuar en armonía con el fluir de la vida mientras nos bombardean a diario con exigencias, objetivos, notificaciones y expectativas interminables? Esa es la verdadera pregunta. Y la respuesta no es sencilla. Requiere valentía. Requiere, sobre todo, un profundo cambio de perspectiva sobre lo que significa actuar con inteligencia y lo que realmente significa vivir bien. Aplicar Booi en el mundo moderno no se trata de abandonar las responsabilidades, dejarlo todo y aislarse en una montaña. Ese es el error que muchos cometen cuando oyen hablar de la falta de esfuerzo, confundiéndolo con apatía o negligencia. Booi se trata de actuar, sí, pero desde un lugar diferente. Un lugar de conciencia, de atención, de sintonía con lo real y posible en ese momento, y no desde un intento frenético de forzar resultados que no se pueden controlar. En la práctica, Booi comienza con un gesto de humildad, reconocer que no gobiernas el universo, que hay fuerzas superiores a ti trabajando constantemente, y que tu verdadero poder no reside en luchar contra ellas, sino en aprender a escucharlas, a sentirlas, a bailar con ellas. Esto requiere reducir la velocidad, respirar, observar antes de reaccionar, detenerse para actuar por impulso, impulsado por el miedo a quedarse atrás, y comenzar a actuar en sintonía con lo que realmente importa. En la vida diaria, el Booi es elegir la calidad sobre la cantidad. Es preferir la profundidad a la prisa. Es saber que a veces la mejor acción es la pausa.
Es la valentía de decir no a actividades, compromisos y obligaciones que solo existen para alimentar un ego ávido de validación. Es silenciar el ruido externo para escuchar el susurro interno. Ese que siempre ha estado ahí guiándote, pero que nunca tuviste el tiempo ni el coraje de escuchar. El voy también se manifiesta en la capacidad de confiar en los ciclos naturales de la vida. Hay momentos de acción y momentos de espera, momentos de florecimiento y momentos de recogimiento. Pero nuestra cultura, obsesionada con el crecimiento ininterrumpido, nos hace creer que detenerse es fracasar. Alan Watts nos recuerda que incluso el invierno tiene un papel esencial en el ciclo de la naturaleza y que, a veces, el mayor progreso que puedes lograr es simplemente permitirte estar donde estás sin intentar apresurar el siguiente capítulo. Practicar la paz en el mundo moderno es, por lo tanto, un acto de rebelión consciente. Es nadar contra la corriente de la ansiedad colectiva, no para superar a los demás, sino para no perderte a ti mismo. Es revertir la lógica de la escasez que dice que nunca eres suficiente, nunca tienes suficiente tiempo, nunca haces lo suficiente, y reconectar con la lógica de la abundancia natural. Ese simple ser ya es completo. Pero vivir de esta manera requiere vigilancia porque la vieja programación del control, la prisa y el exceso intentará frenarte constantemente. Te susurrará que te estás quedando atrás, que necesitas hacer más, lograr más, demostrar más. Y es en esos momentos que tendrás la verdadera oportunidad de elegir, repetir el patrón de resistencia o dejar que fluya la toalla. Esta elección, en esencia, es el comienzo de una transformación radical. Y es precisamente de esta transformación de la que hablaremos en la siguiente parte. El momento en que finalmente detienes. Forzando, todo en tu vida comienza a cambiar. Prepárate para comprender el poder silencioso de la rendición consciente. El punto donde, paradójicamente, te vuelves verdaderamente libre. Llega un momento en la vida en el que necesitas tomar una decisión fundamental. O sigues forzando, luchando, insistiendo en nadar contracorriente hasta que tu cuerpo y alma se agoten, o finalmente decides soltar. Entendiendo que la vida no es una batalla por ganar, sino un misterio por vivir. Alan Watts dijo que la paradoja de la verdadera transformación es que ocurre no cuando fuerzas los cambios, sino cuando dejas de resistirte a lo que ya intenta emerger dentro de ti. Cuando dejas de forzar, creas espacio. Espacio para que la vida te sorprenda. Espacio para que surjan nuevas oportunidades. Aquellas que nunca podrías haber planeado. Espacio para que reconectas con tu intuición, con tu cuerpo, con el fluir silencioso de la toalla que siempre te ha guiado, incluso en momentos en que todo parecía perdido. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras en cualquier momento. La verdadera libertad es estar tan profundamente alineado con la vida que tus acciones se convierten en extensiones naturales de lo que la realidad exige. Es actuar sin ansiedad. Crear sin presión, amar sin miedo. Es dejar de ser un administrador desesperado de tu propia existencia para convertirte en un participante consciente de la danza infinita de la vida. Y esto, por supuesto, requiere práctica. Requiere vigilancia interna. Requiere la valentía de enfrentar los viejos impulsos que, en momentos de miedo, intentarán arrastrarte de nuevo a la lucha inútil contra lo que es. Pero ahora ya lo sabes. Ahora tienes una opción. Así que, antes de terminar este video, quiero proponerte algo. Detente un momento y observa. ¿En qué área de tu vida te estás esforzando más hoy? ¿Dónde sientes que vas contracorriente, luchando contra algo que quizás solo necesita ser aceptado, comprendido o simplemente dejado fluir? Comenta abajo. Comparte conmigo y con todos en este viaje cuál es tu mayor lucha hoy. A veces, el solo hecho de reconocerlo ya es un gran paso hacia la libertad. Y si este mensaje te resonó, si en algún lugar de tu interior algo despertó, no te detengas aquí. El siguiente video es una importante continuación de este viaje. No es solo más contenido. Es una pieza esencial para que comprendas aún más. Cómo vivir profundamente con conciencia, con ligereza, con presencia real. Sigue observando, porque la transformación que buscas ya ha comenzado y merece ser vivida plenamente. Nos vemos allí.